Cuando Elon Musk pasó caminando junto a un puesto de arte en una concurrida acera de la ciudad, la mayoría de las personas ni siquiera lo notaron. Solo otro transeúnte, solo otro rostro entre la multitud. Pero cuando se detuvo, tomó una pintura y escuchó en silencio a la chica frente al puesto. Todo cambió. Porque ella no era una artista cualquiera. Sophie Carter luchaba por algo más que reconocimiento. Pintaba para salvar su propia vida. Y lo que ocurrió después se convirtió en un momento inolvidable. Porque, fiel a su estilo, Elon Musk no solo compró una pintura. Cambió su futuro para siempre. Era una habitación apagada y estéril, donde las luces fluorescentes zumbaban suavemente desde el techo, proyectando un brillo pálido sobre las paredes blancas. El aire olía a antiséptico, mezclado con el leve pitido de monitores en la habitación contigua. Sophie Carter estaba sentada en la camilla del hospital, con las manos apretadas sobre el regazo. Frente a ella, el doctor Patel ajustó sus gafas, con una expresión cuidadosamente neutral. Sophie ya sabía lo que venía. Había escuchado ese tono antes. Suave, ensayado, el que los médicos usan cuando van a dar malas noticias. El tratamiento está funcionando, dijo él, con un pequeño destello de esperanza en la voz. Pero vas a necesitar al menos 2 rondas más de quimioterapia. Sophie apenas se inmutó. Estaba acostumbrada a esta rutina. El dolor, las náuseas, el agotamiento. Se habían vuelto parte de su vida. Lo que no se esperaba era lo que dijo después. Entiendo que tu familia está teniendo dificultades con los costos. Lamentablemente, sin cobertura del seguro para la siguiente ronda, el gasto que deberán asumir de su bolsillo será, vaciló, luego suspiró, significativo. Su madre soltó un suspiro tembloroso a su lado. Sophie no necesitó mirarla para saber que estaba conteniendo las lágrimas. Las facturas médicas ya las habían dejado sin nada. Sus ahorros se habían esfumado. La última ronda de tratamientos las había llevado al límite. Y ahora esto. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo se apoderó del pecho de Sophie. No miedo a morir, sino a ver cómo sus padres lo perdían todo tratando de salvarla. El viaje de regreso a casa fue en silencio. Su madre apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La voz de su padre había sonado ronca cuando le dijo que todo estaría bien, pero Sophie podía oír la mentira en sus palabras. Esa noche, acostada en la cama, miraba al techo con el corazón latiendo con fuerza. Se negaba a ser una carga. No permitiría que sus padres se ahogaran en deudas por su culpa. Y entonces se le ocurrió la idea. El arte. Siempre había sido su escape, su pasión. Si podía crear algo que importara, algo que la gente quisiera comprar, tal vez podría luchar a su manera. A la mañana siguiente, Sophie ya había tomado una decisión. No iba a esperar un milagro. Iba a crear uno. El primer trazo de pintura siempre se sentía como magia. El pincel deslizándose sobre el lienzo, dejando tras de sí suaves tonos azules y pinceladas audaces de naranja. Los colores mezclándose para formar algo nuevo, algo vivo. Sophie estaba sentada en un pequeño taburete plegable, su puesto de arte instalado en una acera concurrida del centro. La pequeña mesa de madera frente a ella estaba cubierta con lienzos organizados con cuidado, cada uno una parte de su alma. Su madre la había ayudado a montar el puesto esa mañana, pero el resto dependía de Sophie. Después de todo, había sido su idea. Había pasado la última semana volcando hasta la última gota de energía en sus pinturas, sabiendo que ya no se trataba solo de arte. Se trataba de sobrevivir. Si podía vender lo suficiente, si la gente veía valor en lo que creaba, tal vez, solo tal vez, podría costear el tratamiento que salvaría su vida. Pero la esperanza es frágil. Los peatones pasaban, algunos la miraban de reojo, otros ni siquiera notaban su presencia. Una mujer con blazer azul marino se detuvo un segundo. Admiró un lienzo y luego negó con la cabeza antes de seguir caminando. Un hombre con gafas de sol y traje a medida se detuvo lo justo para leer el cartel escrito a mano frente al puesto. Arte original para financiar mi tratamiento contra el cáncer. Frunció los labios. Luego se dio la vuelta y se fue.
Sophie exhaló lentamente, aferrándose al borde de la mesa para mantenerse firme. El calor de la tarde la aplastaba, haciéndola sentir mareada. Llevaba horas ahí y no había vendido una sola obra. Tomó su botella de agua, las manos le temblaban ligeramente al darle un sorbo. El cansancio le roía los huesos, un recordatorio cruel de contra que estaba luchando. No solo contra el mundo, sino contra su propio cuerpo. Pero rendirse no era una opción. Obligó a sus labios a dibujar una sonrisa cuando una pareja de ancianos se acercó, los ojos de la mujer brillando con curiosidad. «Son hermosas», murmuró, acariciando suavemente el borde de un lienzo. Era una pieza en la que Sophie había volcado todo su corazón. Un vasto cielo del desierto pintado en púrpuras profundos y destellos dorados. «¿Cuánto cuesta esta?», preguntó la mujer. Sophie tragó saliva. $80. La mujer miró a su esposo, quien asintió. «Nos la llevamos». Por un momento, Sophie no se movió. Había ensayado ese momento en su mente, pero ahora que estaba ocurriendo, se sentía paralizada. Entonces, cuando la mujer le entregó el dinero, algo dentro de Sophie se rompió. La primera venta. Su primera victoria. Se aferró a ese sentimiento mientras empaquetaba la pintura en una bolsa de papel. La pareja se alejó, dejando a Sophie con $80 y un renovado sentido de propósito. Tal vez solo era una chica vendiendo arte en una esquina, pero estaba luchando, y no pensaba rendirse. La ciudad estaba viva. Músicos callejeros rasgueaban guitarras en las esquinas, sus melodías mezclándose con el zumbido lejano del tráfico. Los turistas paseaban, tomando fotos de murales pintados en los muros de ladrillo viejo. Ejecutivos, pegados a sus teléfonos, pasaban sin siquiera mirarla. Sophie permanecía sentada frente a su pequeña mesa, las manos sobre las rodillas, observando cómo el mundo seguía girando a su alrededor. Era extraño estar rodeada de tanta gente y aún así sentirse invisible. Hasta ahora solo había vendido una pintura. Una sola. Cada vez que alguien miraba en su dirección, una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Tal vez esta persona se detendría, admiraría su obra, y la vería no como una chica pidiendo caridad, sino como una artista. Pero la mayoría no lo hacía. Algunos bajaban el ritmo, sus ojos se detenían en los lienzos un instante antes de seguir caminando. Otros ni la notaban. Y luego estaban los que sí se detenían, pero solo para ofrecer lástima, no apoyo. Una mujer de mediana edad con un vestido floreado suspiró al leer el cartel de Sophie. «Ay, cariño», murmuró con voz cargada de compasión. «Me encantaría ayudarte, pero no tengo dinero». Sophie sonrió con amabilidad. «Está bien. Gracias por detenerse». La mujer se quedó un momento más, con una mirada densa. «Pobrecita. Debes de ser tan valiente». Valiente. Otra vez esa palabra. La había escuchado tantas veces desde que le diagnosticaron la enfermedad, pero nunca le había parecido acertada. No era valiente. Estaba desesperada. Estaba agotada. Aún así, asintió, dejó que la mujer le ofreciera palabras suaves y luego la observó alejarse, como todas las demás. Poco después, apareció un tipo diferente de cliente. Un hombre con chaqueta de cuero, gafas de sol en la cabeza, se acercó con aire despreocupado. Observó las pinturas por un momento antes de soltar una risita burlona. «Nadie compra arte real hoy en día, niña», murmuró. «Deberías vender impresiones. O no sé, hacer encargos por TikTok». Las manos de Sophie se cerraron en puños. Reprimió la respuesta que tenía en la punta de la lengua, tragándose la rabia que ardía en su garganta. Ella ya había lidiado con gente así. Personas que no entendían, que pensaban que los sueños no valían la pena. «No necesito tu consejo», dijo simplemente. «Solo necesito luchar». El hombre resopló, pero no discutió. Se alejó, perdiéndose entre la multitud. Sophie soltó un largo suspiro. Se negó a dejarse vencer por la frustración. Porque en algún lugar de esa ciudad, tal vez hoy, tal vez mañana, alguien la vería. Y eso lo cambiaría todo. Para el cuarto día, Sophie estaba agotada.
El cuerpo le dolía por haber estado tanto tiempo sentada en el taburete de metal. Sus músculos, debilitados por la quimioterapia, apenas respondían. El calor del verano le oprimía la piel y la hacía sentir mareada. Había vendido 3 cuadros en total. No era suficiente. Ni siquiera cerca. Intentaba mantenerse optimista, pero el peso de la realidad comenzaba a asfixiarla. Tal vez el hombre de la chaqueta de cuero tenía razón. Tal vez a nadie le importaba. Y entonces, de la nada, alguien se detuvo. No era un cliente cualquiera. Era una periodista. Joven, tal vez de unos 20 y tantos, con una libreta en la mano y una acreditación de prensa colgando de su bolso. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una coleta suelta, y sus ojos se iluminaron al ver el puesto de Sophie. «Esto es precioso», dijo, señalando un lienzo de un paisaje urbano al anochecer. «¿Pintaste todo esto tú?» Sophie parpadeó, asintiendo lentamente. «Sí». La periodista sonrió mientras sacaba su teléfono. «Tengo un pequeño blog de arte en línea. Me encanta descubrir talento oculto en la ciudad. ¿Te molesta si tomo algunas fotos?» Sophie dudó. ¿En serio? En serio. Durante los minutos siguientes, la mujer tomó fotos de los cuadros, de Sophie sentada en su puesto, del pequeño cartel escrito a mano que explicaba por qué los estaba vendiendo. Luego hizo una pregunta que Sophie no esperaba. «¿Cuál es tu historia?» Así que Sophie se la contó. Las visitas al hospital, las facturas médicas acumulándose, la negativa a dejar que sus padres lo enfrentaran todos solos. La periodista asintió en silencio, anotando algo en una esquina de su libreta. «La gente tiene que saber esto», dijo. «Me aseguraré de que así sea». Sophie no pensó mucho en eso. La gente hacía promesas todo el tiempo. Pero a la mañana siguiente, cuando llegó a su puesto, algo era distinto. Más personas se detenían. No solo a mirar, sino a comprar. Una mujer compró 2 pinturas seguidas. Una pareja joven hojeaba los lienzos, debatiendo cuál llevarse a casa. Para el mediodía, Sophie había vendido más cuadros que en los 4 días anteriores combinados. Entonces su teléfono vibró. Era un mensaje de Lucas, su mejor amigo. «Amiga, mira esto». Sophie hizo clic en el enlace. Era un artículo. Su artículo. Luchar con arte. Luchar por vivir. La adolescente que pinta su camino hacia la quimioterapia. Y al final, miles de compartidos. El corazón de Sophie latía con fuerza. Era real. Pero ni siquiera entonces sabía cuán grande se volvería ese momento. Porque su cliente más importante hasta ahora, ya venía en camino. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la acera, extendiéndose frente al puesto de Sophie mientras otra ola de peatones pasaba a toda prisa. La ciudad era un torbellino de movimiento. Personas perdidas en sus propios mundos, sus propios problemas, sus propias distracciones. Sophie se secó el sudor de la frente, tratando de ignorar el mareo que crecía dentro de ella. Su cuerpo le gritaba que descansara. Pero descansar no pagaría la quimio. Exhaló, acomodando la pila de pinturas sobre su mesa. La publicación en el blog de arte había ayudado. Las ventas mejoraban, pero aún estaba lejos de su objetivo. Y entonces, sin previo aviso, la energía a su alrededor cambió. Una presencia tranquila, una quietud que desentonaba con el caos urbano. Ella lo sintió antes de verlo. Un hombre alto y mayor se había detenido frente a su puesto. No era como los demás. No estaba mirando su teléfono ni apurado para llegar a algún lado. Se quedó completamente quieto, las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta de cuero envejecida, un sombrero de ala ancha cubriéndole el rostro. Observaba sus pinturas. No solo las miraba. Las veía. Sophie apenas le prestó atención. Al principio, había visto de todo tipo de clientes. Turistas curiosos, empresarios escépticos, compradores distraídos que fingían interés solo para marcharse. Pero este tipo, había algo distinto en él. Estaba demasiado cansada para descifrar qué era. ¿Le gusta algo?, preguntó, con la voz ronca por el día largo. El hombre esbozó una pequeña sonrisa.
Apenas perceptible, pero suficiente para que Sophie la notara. Depende, dijo con una voz grave, pausada, inconfundible. ¿Cuál es la historia detrás de estas? Sophie Dudo. La mayoría preguntaba por el precio, no por la historia. Lo miró bien por primera vez. Su rostro, curtido por los años, pero con unos ojos intensos, azules, que parecían haber visto 1000 vidas. Y aún así, no se impresionaban con facilidad. Había algo en el que recordaba a una escena del viejo oeste, pero real. Se aclaró la garganta. Pinto porque tengo que hacerlo, respondió, simplemente. Es lo único que puedo controlar ahora. Él no parpadeó. Solo esperó, dejando que el silencio hablara. Así que ella le contó sobre el diagnóstico, sobre el reloj que los médicos habían puesto en su vida, sobre cómo cada pincelada, cada venta, no se trataba solo de sobrevivir. Era su forma de recuperar el control. Y cuando terminó, el hombre no le ofreció lástima. Solo asintió. Luego extendió la mano hacia una pintura. Tomó un lienzo en blanco y negro de la mesa y lo inclinó ligeramente bajo la luz. Era uno de los favoritos de Sophie, un paisaje desértico inmenso, con la silueta de un vaquero solitario en la distancia, el contraste entre la luz y la sombra, el cielo infinito encima. Le había tomado semanas perfeccionarlo. El hombre lo observó con atención. Luego, con un lento asentimiento, habló. Me llevo este. Sophie apenas reaccionó al principio. Ya había vivido esa escena muchas veces. Un cliente escogía una pieza, pagaba y se iba sin decir mucho. Se pasó una mano por el cabello corto, aún incrédula. Está en $200. El hombre ni siquiera sacó la cartera. En su lugar, abrió un talonario de cheques. Sophie parpadeó, desconcertada. Nadie usaba cheques hoy en día. Lo observó destapar una pluma. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Escribió algo, arrancó el cheque y se lo entregó. Ella lo tomó con cautela, sus dedos apenas sujetaban el papel. Y entonces vio el número. El aire se le atascó en la garganta. Su visión se nubló en los bordes mientras sus ojos se clavaban en el cheque, en la cifra imposible escrita con letra clara y firme. No eran $250.000. Sus manos comenzaron a temblar. Esto, susurró, apenas pudiendo articular las palabras. Esto no puede ser real. El hombre sonrió de lado, inclinó ligeramente su sombrero y por fin dejó ver su rostro por completo. El corazón de Sophie se detuvo. Elon Musk. La leyenda. El ícono. El hombre cuyas ideas su padre le había enseñado a admirar desde niña. El hombre cuya visión había redefinido industrias enteras, desde los autos eléctricos hasta el espacio. Y ahora, estaba ahí, frente a ella, comprándole una pintura. No. Cambiándole la vida. No podía respirar. Empezó a negar con la cabeza, incrédula. No puedo aceptar esto. Los ojos de Elon no se apartaron de los suyos. No es caridad, dijo con voz firme. Es una maldita buena pintura. Sophie sintió como si el suelo bajo sus pies desapareciera. La gente comenzaba a notar la escena. Algunos peatones cercanos se detenían, los susurros se hacían más audibles. Alguien sacó un celular y tomó una foto. Pero Sophie no prestó atención al público. Miró a Elon, lo miró de verdad, y en su expresión vio algo más profundo. Una comprensión silenciosa. Él sabía lo que significaba luchar por algo. Había pasado su vida haciéndolo. Y ahora, en medio de una calle abarrotada, le estaba dando la oportunidad de seguir luchando también. Sus manos se aferraron al cheque. Por primera vez en meses, Sophie sintió algo que creía haber perdido. Esperanza. Y lo más increíble de todo, esto era solo el comienzo. El mundo de Sophie se tambaleó. Miraba el cheque temblando, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. No eran $200, ni $2,000. Eran $50,000. Su respiración se volvió entrecortada. Sus dedos se aferraban al papel como si fuera a escaparse. El ruido de la ciudad desapareció. El ir y venir de los peatones,
los bocinazos lejanos, el zumbido de los músicos callejeros, todo se desdibujó en un murmullo apagado. Esto no podía estar pasando. Se obligó a parpadear, a mirar de nuevo, convencida de que había leído mal el número. Pero ahí estaba, tan claro como el día. $50,000. Su estómago dio un vuelco. Su pulso retumbaba en los oídos. Esto, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Debe ser un error. Alzó la vista hacia el hombre, el cowboy con la chaqueta de cuero, que hasta hace unos minutos hojeaba sus pinturas como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y ahora, de pie bajo la luz del sol de la tarde, lo vio de verdad por primera vez. Los ojos azules, la sonrisa tranquila, la confianza serena de alguien que había vivido enfrentándose al mundo sin dejarse vencer. Elon Musk. El mismísimo Elon Musk. La realización la golpeó como un tren de carga. El héroe de su padre. El hombre cuyos logros se mencionaban en su casa como si fueran parte de alguna leyenda. El ícono de la vida real que no solo hablaba de cambiar el mundo, lo hacía. Y ahora estaba allí, delante de ella, entregándole un cheque que podía cambiarlo todo. Él la observaba con atención, leyendo el asombro en su rostro. Luego sonrió de lado. No es un error, chica, dijo con voz baja, firme. Tú solo sigue pintando. Sophie tragó con dificultad. Sentía que sus piernas iban a ceder. Abrió la boca, intentando decir algo. Gracias. ¿Por qué haces esto? No lo merezco. Pero no logró articular palabra. Porque nada en su vida la había preparado para esto. Y aún no había terminado. Al principio, nadie se dio cuenta. La ciudad siguió como siempre. Rápido, distraída, ajena al momento histórico que se desarrollaba justo allí, en plena acera. Y entonces vino el primer susurro. Un adolescente con audífonos clavados en los oídos se detuvo en seco. Ladeó la cabeza mientras miraba a Elon. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, murmuró, su voz temblorosa pero creciendo en volumen. ¿Ese es Elon Musk? Una mujer cercana se giró, su teléfono a medio levantar. Entrecerró los ojos, mirando entre el puesto de Sophie y el hombre del sombrero desgastado. Luego vino el segundo susurro. Y el tercero. Y entonces sucedió. Un revuelo de movimiento. Gente deteniéndose en seco, girando la cabeza, conversaciones interrumpidas. Alguien soltó un jadeo. Otro tomó una foto. Y, de repente, la tarde tranquila se transformó en caos. Los susurros se volvieron gritos. Dios mío. Es él. Es Elon Musk. Aquí mismo, en esta acera. ¿Está comprando una pintura? ¿Qué está pasando? Teléfonos se alzaron en todas direcciones. Un grupo de estudiantes universitarios corrió hacia el lugar, sus voces llenas de incredulidad. Una ejecutiva con tacones casi tropezó al retroceder apresuradamente, tirando de su asistente. Y llegó el punto de quiebre. Un hombre de traje, que había pasado frente al puesto de Sophie más temprano sin prestarle atención, se dio la vuelta. ¿Qué está pasando?, preguntó, acercándose. Miró a Elon, luego a Sophie, y después a la pila de pinturas. Sus ojos se clavaron en el cheque que ella aún sostenía con manos temblorosas. Vio la cifra. Su mandíbula se cayó. Espera. ¿Acaba de comprar una pintura? Una mujer ahogó un grito. Por $50,000. Eso fue todo. La multitud estalló. La gente rodeó el puesto de Sophie, con la mirada alternando entre ella y Elon, tratando de entender qué estaban presenciando. Y entonces sucedió lo más loco de todo. Alguien se adelantó hacia una pintura. Me llevo esta, dijo un hombre con polo azul, tomando un paisaje urbano y sacando su cartera. Antes de que Sophie pudiera procesar esa venta, otra mano se alzó. ¿Y esta? ¿Cuánto cuesta?, preguntó una mujer, hojeando apresurada las piezas restantes. En cuestión de minutos, los cuadros que llevaban días siendo ignorados comenzaron a desaparecer uno por uno. La gente no regateaba. No hacía preguntas. Solo compraban. Una chica adolescente sacó su celular y miró a su madre. Necesito efectivo.
Ya. Quiero una antes de que se acaben. Sophie se quedó allí, atónita, mientras su tranquilo puesto se convertía en la atracción más popular de la ciudad. Era una locura. Y Ilan simplemente se quedó allí, tan tranquilo como siempre, con las manos en los bolsillos, observando cómo todo se desarrollaba. Finalmente, se inclinó levemente y le murmuró lo suficientemente alto como para que Sophie lo oyera. Te lo dije, chica. Solo sigue pintando. Y con eso, inclinó ligeramente su sombrero y se alejó, dejando a Sophie presenciando una escena que jamás habría imaginado. Y lo más increíble de todo, esto ni siquiera era el final. Esto era apenas el comienzo. Esa noche, cuando Sophie llegó a casa, su teléfono estaba que ardía. Las notificaciones inundaban la pantalla, el constante ping, ping, ping de mensajes y alertas le hacía girar la cabeza. Al principio, pensó que algo andaba mal. Luego vio los titulares. Elon Musk compra la pintura de una adolescente por $50,000. Y no vas a creer por qué. La leyenda de la tecnología ayuda a joven artista que lucha contra el cáncer de la forma más increíble. El puesto de arte de una adolescente se convierte en tema nacional tras una visita sorpresa de Elon Musk. Su foto estaba en todas partes. Una sola imagen. Elon Musk de pie frente a su pequeño puesto de arte, sosteniendo la pintura en blanco y negro del paisaje del oeste. Ahora aparecía en los principales sitios de noticias. Twitter, Instagram, Facebook. El vídeo que alguien había grabado del momento en que él le entregaba el cheque. Más de 3 millones de visualizaciones. Sophie no podía respirar. Su mejor amigo, Lucas, fue el primero en llamarla. Sophie, literalmente estás en todas partes. Yo, susurró ella, mirando la interminable ola de comentarios. No sé ni qué está pasando. Y entonces comenzaron a llegar los mensajes. No solo de desconocidos. De compradores. Personas de todo el país, de todo el mundo, querían sus pinturas. Hola, Sophie. Me encantaría comprar una obra tuya. ¿Envíos a Texas? Tu historia me inspiró muchísimo. Quiero encargar una pintura. El precio que digas. Mi hija también está luchando contra el cáncer. Tu fortaleza nos dá esperanza. Me gustaría comprarte algo para apoyarte. Las manos de Sophie temblaban. Seguía desplazándose por la pantalla, con el corazón latiendo a 1000. Decenas de mensajes se convirtieron en cientos. Luego en miles. Pedidos, donaciones, solicitudes de entrevistas. Y entonces llegó el correo que la dejó paralizada. Consulta de galería. Lo abrió con los dedos temblorosos. Un prestigioso galerista de Nueva York quería representarla. Sophie, tu historia es extraordinaria. Nos encantaría exhibir tu trabajo en nuestra próxima muestra. Hablamos. Sophie se llevó la mano al pecho, sintiendo su corazón golpear con fuerza contra las costillas. Esto era real. Ya no solo vendía cuadros. Se había convertido en un símbolo de resiliencia. Un mes después, Sophie entró al hospital para su última ronda de tratamiento. Pagada en su totalidad. Cada factura, cada deuda, cada carga financiera aplastante que una vez amenazó su futuro. Desaparecida. Todo por una pintura, por un solo momento. Porque un hombre con sombrero se detuvo, la escuchó y creyó en ella. La quimioterapia fue dura, pero esta vez no tenía miedo. Porque fuera de esa habitación, tenía un futuro esperándola. Una semana después de su tratamiento final, recibió una carta escrita a mano de parte de Elon Musk. La abrió con cuidado, los dedos temblorosos. Sophie. Tu lucha me recuerda porque algunas historias aún importan. Nunca dejes de contarlas. Elon. Las lágrimas llenaron sus ojos. Dobló la carta con cuidado, la presionó contra su pecho, y luego se levantó. Esa misma noche, tomó un pincel y comenzó a pintar. Su primera exposición oficial en galería estaba programada para el mes siguiente. Su bandeja de entrada estaba llena de encargos. Su carrera apenas comenzaba. Pero había una pintura que jamás vendería. La primera que había vendido.
El paisaje occidental en blanco y negro. Ahora colgaba en la colección privada de Elon Musk, un recordatorio de que el verdadero coraje no vive solo en las películas del oeste. Vive en personas reales, en momentos reales. Esta historia fue intensa. Pero nuestra siguiente historia es aún más increíble.